Las tareas que componen un proyecto pueden tener cada una de ellas una fecha de comienzo y una fecha de finalización, pero es habitual que también establezcamos vínculos entre las tareas, de modo que, por ejemplo, cuando una tarea termine, va a comenzar inmediatamente después otra, o incluso con un pequeño retardo. Cuando termine la tarea A, comenzará la tarea B, pero tras 2 días de haber efectuado una pausa, por ejemplo. Pues bien, vamos a estudiar en este vídeo los modos de vinculación entre tareas dentro de un proyecto. Existen fundamentalmente, si deseamos vincular tareas dentro de un proyecto, 4 tipos de dependencias que tenemos que mencionar. El tipo de dependencia FC, fin a comienzo, el más habitual. Cuando una tarea finaliza, comenzará la tarea siguiente, que pasará a denominarse tarea sucesora. CC es el tipo de dependencia que indica que dos tareas van a comenzar en el mismo día, en la misma fecha. No tienen por qué ser tareas que se encuentren contiguamente detalladas en la tabla de entrada del proyecto. FF es el tipo de dependencia que obliga y fuerza a que dos tareas finalicen el mismo día. Y el tipo de dependencia menos habitual, el tipo de dependencia CF, indica que cuando entre dos tareas, tarea A y tarea B, la relación va a ser que cuando comience la tarea A, finalice la tarea B. Este es el tipo de dependencia, decimos, menos habitual. El más habitual, el más utilizado, suele ser el tipo de dependencia FC. Veamos. Cuando en nuestro proyecto tenemos ya definidas nuestras tareas, esquematizadas o no, y cada una de ellas con su duración respectiva, si deseamos establecer vínculo entre dos tareas, por ejemplo, creación de un plano a nivel de boceto y plano definitivo del aparejador, deberemos seleccionar la primera tarea, control, la segunda tarea y a continuación, una vez seleccionadas las dos tareas, mediante el botón de la ficha tarea de la cadena, establecer el vínculo, vincular estas dos tareas. Observemos que al hacer clic, fijémonos que el vínculo predeterminado es de tipo fin a comienzo, es decir, cuando finalice la tarea de creación de un plano a nivel de boceto, inmediatamente después comenzará la siguiente tarea, con lo cual ambas duraciones se han superpuesto en el tiempo, más que superpuesto, concatenado en el tiempo, y vemos que en este caso la tarea de resumen ahora pasa a ser de 6 días. Si nosotros hacemos doble clic en la flecha de vínculo, doble clic, aparece el panel de dependencia entre tareas, que indica que la tarea precedente y la tarea sucesora de estas dos han quedado establecidas con una dependencia de tipo fin a comienzo y con una posposición. No va a haber retraso, no va a haber delay entre la ejecución de una, su finalización y el comienzo de la siguiente. Si quisiéramos quitar esa dependencia, podríamos desde este panel pulsar el botón eliminar. Se retroceden otra vez, se retranquean de nuevo las tareas sucesoras y vuelven a tener como fecha de comienzo la fecha de comienzo del proyecto. Si son tareas sucesivas en la tabla, pinchamos clic por la izquierda y arrastramos hacia abajo, pudiendo de nuevo vincularlas. Mediante el botón de la cadena rota, del eslabón roto, podemos también desvincular las tareas, además desde el panelito de vínculo entre tareas. Si deseamos vincular en el modo predeterminado, que es fin a comienzo, una serie de tareas, por ejemplo, de una fase, podríamos seleccionarlas de este modo también y de modo que las vinculemos, en este caso, fin a comienzo, fin a comienzo, fin a comienzo, presentando el diagrama de Gantt, la típica forma de escalera. Si hubiéramos seleccionado desde la esquina todas las tareas del proyecto y hubiéramos pulsado el botón de la cadena, veamos que nos habría vinculado todas una detrás de la otra y en el orden en el que se encuentran dispuestas en la tabla de entrada todas las tareas del proyecto. Y a partir de ahí ya deberíamos estudiar más pormenorizadamente los vínculos entre cada una de ellas, porque a lo mejor no es preciso establecer vínculo o cambiar el tipo de vínculo a comienzo, fin a fin. Si seleccionamos el proyecto y desvinculamos, desvincularíamos todas. Es importante también saber que se pueden vincular tareas que no se encuentren consecutivamente en la tabla de entrada. Por ejemplo, seleccionamos la tarea 3, control, seleccionamos la tarea 10
Y si establecemos el vínculo, esas dos tareas, pese a ser de diferentes fases, pese a no encontrarse de modo consecutivo en la tabla de entrada, pasan a tener este tipo de vínculo, que con doble clic de nuevo puede ser editado y cambiada alguna de sus especificaciones. Cancelar. Si queremos quitar este vínculo, utilizaríamos el botón de la cadena rota. Atención, no es lo mismo seleccionar la tarea 3 control y la tarea 10 que la tarea 10 control y la tarea 3 después, porque si establecemos el vínculo, fijémonos que es fin a comienzo de la primera hacia la segunda que se seleccionó, es decir, que cuando finalice el secado de materiales comenzaría la tarea de creación de plano a nivel de boceto. Luego, cuidado el orden en el que se seleccionan las tareas para establecer su vínculo. Vamos a eliminarlo. Si dos tareas se quisieran vincular con otro tipo de vínculo diferente, con otro tipo de dependencia, deberíamos primero vincularlas utilizando el botón de la cadena. A continuación, editando o modificando el tipo de dependencia y cambiando desde el panel la dependencia a cualquiera de los otros tipos o quitando, eliminando ese tipo de dependencia. Si establecemos un vínculo, por ejemplo, de comienzo a comienzo y aceptamos, vemos que las dos tareas van a comenzar en la misma fecha de manera obligada. Es decir, que si por ejemplo ahora vinculáramos la tarea 2 con la tarea 3 mediante un vínculo normal de fin a comienzo, observemos, finaliza la tarea de medición del local comprado y comienzan simultáneamente la de creación de un plano a nivel de boceto y la tarea de plano definitivo del aparejador. Esto puede producir en la visualización del diagrama de Gantt una complejidad de grado superior para la interpretación de este tipo de diagramas. Ya podemos mencionar que cuando se presentan, por ejemplo, de obras, licitaciones en ayuntamientos u organismos, quien interprete este tipo de diagramas debe estar ducho en la materia, porque en caso contrario puede ser un laberinto tremendo para poder interpretar y extraer información importante de lo que el propio diagrama presenta. En suma y como resumen, dos tareas se seleccionan y se vinculan, se pueden desvincular. Inicialmente el vínculo es de tipo fin a comienzo, pero con doble clic en la línea de vínculo se puede cambiar a otro tipo de dependencia. Podemos seleccionar varias tareas de manera múltiple, todas las tareas del proyecto, tareas que se encuentren contiguas o no, y cuidado el orden en el que se clican para seleccionar las tareas y establecer el vínculo, porque no es lo mismo de la tarea A a la tarea B que de la tarea B a la tarea A.